su programa Reflexiona con la Palabra de Dios. Hoy nuevamente tenemos la grata compañía del doctor Raúl Contreras, que nos está acompañando. Nos acompaña también su esposa, que está fuera de cámaras, la licenciada Adriana, y su hija Ana María, que nos están acompañando aquí en este programa Reflexiona con la Palabra de Dios. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Saludos con agrado en su programa Reflexiona con la Palabra de Dios. Buenos días, padre. Un saludo muy especial para todos los televidentes de este canal Intercanal de Ureña, que me da nuevamente la oportunidad de dirigirme a los fieles católicos para seguir en este ministerio laico en el cual emprendemos una jornada más de defensa de nuestra fe católica. Intercanal que nos están viendo, esto es gracias a la parte ejecutiva del doctor Genaro García, el ingeniero Octavio, que también está, los muchachos en la parte técnica, Keiber, José, Josué, y al mismo tiempo en toda la parte ejecutiva está Paola, que nos ayuda en esta parte. Nos introducimos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y decimos todos con mucha fe: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que lesionaste los corazones de los fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien. Gocemos de sus divinos consuelos por Cristo, Señor nuestro. Amén. Señor Jesús, queremos tu santa presencia y que bendigas a este programa, que bendiga todo Intercanal, a todos los que nos están viendo en Rubio, los que nos están viendo en nuestro San Antonio del Táchira, Llano Jorge, San Antonio de Padua, la Catedral Sagrada Familia, los que nos están viendo allí en Palotal, la Parroquia Resurrección del Señor con el Padre Aldemaro Quintero, los que nos están viendo aquí en la Parroquia Madre, el Padre Luis Useche, con todo el equipo que trabaja en la Parroquia San Juan Bautista, toda nuestra parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Pedimos, Señor, que la bendigas grandemente y nos unimos a esta oración diciendo todos: Dios Todopoderoso, que habéis sufrido la muerte en el árbol particular de la cruz, por todos mis pecados, ven conmigo. Santa Cruz de Jesucristo, ven, ten piedad de nosotros. Santa Cruz de Jesucristo, apartad de mí toda arma cortante, toda tentación del enemigo, toda perturbación, toda acechanza, toda tiniebla, y átala a los pies de tu Santa Cruz. Santa Cruz de Jesucristo, vierte sobre mí todo bien. Santa Cruz de Jesucristo, apartad de mí todo mal. Santa Cruz de Jesucristo, procuradme la salud de alma y cuerpo. Santa Cruz de Jesucristo, apartad de mí todo atentado de muerte, toda acechanza de la maldad y del enemigo y su ejército maligno. Santa Cruz de Jesucristo, guardadme de accidentes corporales y temporales. Que yo adore la Santa Cruz de Jesucristo por siempre. Jesús de Nazaret crucificado, ten piedad de mí. Hace que el espíritu maligno se aparte de mí por todos los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos de todo mal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, casualmente, ayer que celebramos la fiesta de la Virgen del Carmen, y agradecido con todos,
con toda la línea de transporte, con todos los devotos que se hicieron presentes ayer. Pues hoy le traemos un gran tema que casualmente esta es la especialidad del doctor Raúl Contreras, donde como profesional de la medicina comprometido, también es bueno que ustedes escuchen la confesión de los pecados. Este programa está siendo grabado, ¿no? Está siendo grabado para aquellos que de repente quieran verlo por YouTube, por la página web. Entonces está siendo grabado. Vamos a tratar hoy, este es el tema. Es bíblico, doctor, usted como profesional, como laico comprometido, como buen que queremos practicar la apologética en estos minutos. Es bueno, es bíblico la confesión de los pecados. Entonces, esa sería nuestra pregunta. ¿Sí? Bueno, padre, sí, esta ha sido la motivación de este tema. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Por qué iniciamos el programa de hoy discutiendo alrededor de este punto? Básicamente porque los seguidores de la iglesia fundada por la señora Elena White, ¿no? Ajá. En una prestigiosa emisora de la frontera, andan diciendo que quien se confiesa o quien acude a confesarse comete doble pecado, ¿no? Un pecado de idolatría y otro de desobediencia, ¿no? Ajá, sí, cómo no. Porque citan en sus argumentos Jeremías 17:5. Vamos a leerlo, doctora. Sí, padre, entonces le voy a pedir el favor que lo lea, pero lo que pasa es que en su argumentación el versículo no está completo. Entonces dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces le voy a pedir el favor, padre, que usted me lo lea tal y como dice la Sagrada Escritura. Dice en Jeremías 17:5, esto dice Yahvé. Yahvé es el verdadero nombre de Dios. Maldito quien se fía de las personas, ¿no? y hace de las criaturas su apoyo. Es decir, maldito el hombre, en una traducción latinoamericana sería maldito el hombre que confía en el hombre. Eso lo dicen ellos hasta ahí, lo dicen como hasta mitad del versículo, doctor. Ajá. Lo dicen ahí hasta mitad del versículo. Y esto es bueno que denunciemos esto ante esta ignorancia supina. Discúlpeme que no estoy ofendiéndole mucho, pero están cayendo en ese error. Dice en la traducción de la Biblia latinoamericana, así dice Yahvé, maldito el hombre que confía en otro hombre y que busca su apoyo en un mortal. Pero solamente lo dejan hasta ahí. ¿Y cómo termina el versículo, padre? Y el versículo termina de la siguiente forma, que es importante que lo vea, que es el aporte que usted nos está dando hoy como laico en esta parte apologética. Se dice, y de Yahvé se aparta en su corazón. Entonces, padre, viene la primera pregunta. Cuando un fiel le solicita a usted el sacramento de la confesión, ¿usted piensa que se está alejando de Yahvé, de Dios, o se está acercando? Cuando un fiel se acerca para pedir el sacramento de la confesión, primero tenemos que decirle, está tomando lo que dice Jesús nuestro Señor, ¿no? ¿Qué dice el Señor? Que dice, venid a mí todos los que estén cansados y agobiados. Una persona se acerca a un sacerdote no porque el sacerdote es bonito, o porque habla simpático, o porque se viste bonito, de repente pica el ojo, ¿no? Ajá. ¿No? ¿Sí? No. Una persona se acerca al Señor casualmente llevado por esa fuerza de Dios cuando dice, venid a mí todos los que estén cansados y agobiados. Porque tener una vida de pecado crea un cansancio. Entonces esa persona no se está alejando de Dios. Incluso aquí lo dice, doctor, y que de Yahvé, o sea, de Dios, aparta su corazón. Entonces que está claro para nosotros que quien se acerca al sacramento de la confesión no se está apartando de Dios, sino que tiene una necesidad espiritual urgente. Y está buscando su gracia y su perdón, ¿cierto? Incluso está demostrado, doctor, usted que es profesional, usted sabe que existe el campo de la psicología,
y cómo no, como ciencia es necesaria, ¿no? Pero la psicología llega hasta cierto límite, no le puede dar la paz espiritual. Y el único que le puede dar la paz espiritual es Dios. Es el a Señor. través del sacerdote. Sí, señor. Bueno, padre, entonces comencemos con las preguntas. Vamos a seguir con la dinámica de enunciar unas preguntas y elaborar unas respuestas con respecto a esa pregunta, porque para temas trascendentales, preguntas trascendentales, padre. Totalmente. ¿Cierto? Entonces, aclaramos un puntico, doctor. Ajá. O sea, la persona que se atreve a decir que está cometiendo doble pecado y sin leer para empezar está creando un escándalo. Y tengo que decirle a esa persona que ha creado un escándalo y que al mismo tiempo dice Dios que no se le puede quitar ni una letra ni una coma a la palabra de Dios. Ustedes le han quitado letras y comas y el verdadero sentido de lo que quiere decir el Señor en su palabra. Correcto, padre. En eso se han equivocado y ustedes sí están en pecado porque ustedes están profanando la palabra de Dios, hijo. Primera, vamos a enunciar una preguntita, doctor, a ver. Bueno. Doctor Raúl, a ver, esta realidad sacramental de la iglesia, precedida por un modelo profético, está precedida por un modelo profético en la Torá. Existía esa realidad sacramental antiguamente, está movido por algo de la Torá, o sea, yo lo sé, ¿no? Pero me gusta de parte de Dios que usted como profesional, como médico, quiera demostrarle a mis demás fieles, profesionales y los que estudian y los jóvenes, que uno tiene que ser defensor de la fe. ¿Qué nos puede responder al respecto? Bueno, padre, mientras voy respondiendo esta pregunta, le voy a pedir el favor de que busque en el Levítico y le voy a entregar una versión de la Sagrada Escritura que es la Reina Valera, que es la que utilizan nuestros hermanos que no creen en la confesión, y que es una traducción de la Biblia que tiene algunos errores, algunas dificultades de traducción, ¿no? Pero que para efectos de la defensa de las verdades de la fe católica me ha sido bastante útil, ¿no? Entonces, mientras miramos aquí Levítico 5:5, yo quiero responder esta pregunta con lo siguiente. No solamente en la Torá, sino todo, vamos a hablar, usted sabe todo el hebreo que me ha tocado que aprender, ¿no, padre? ¿No? Sino en toda la Tanaj, en todo el Antiguo Testamento, hay una realidad profética establecida sobre la confesión de pecados. El Señor, y así como el Señor no vino a cambiar ni los leyes y mandamientos, ¿no? Ni vino a cambiar ni vino a cambiar la ley, sino a darle plenitud. Hay muchas cosas que no cambiaron. Una de las cosas que no cambiaron fue el ministerio sacerdotal. El ministerio sacerdotal no cambió. Lo que pasa fue que se llevó a la plenitud con el sacrificio de Jesucristo en la cruz, con una nueva, diríamos, una nueva alianza que más correctamente debiéramos decir el pacto renovado, ¿no? Más correctamente es el pacto renovado, porque muchas... que lo renovó Jesucristo. Que lo renovó Jesucristo, Dios y hombre verdadero con su muerte en la cruz. Pero muchas cosas del antiguo, de la Tanaj, del Antiguo Testamento, quedaron vigentes, que Jesucristo no mandó específicamente que las quitáramos y que simplemente las perfeccionó y las llevó a su plenitud. Entonces, padre, mire, hay muchísimos libros en el Antiguo Testamento que hablan de la necesidad de la confesión de pecados y del proceso por el cual se perdonaban los pecados, con una diferencia, ¿no? Y es que en el Antiguo Testamento era el Kippur, el Kippur. El Kippur es una palabra hebrea que quiere decir cubrir. Sí. En el Antiguo Testamento había cubrimiento de pecados, se cubría, por eso el día sagrado de los hebreos es el Yom Kippur, el día de la expiación. Pero Kippur es una palabra que claramente traduce cubrir pecados. No se perdonaban, solo se cubrían. Con la muerte de Jesucristo en la cruz, ¿no? Y la gracia que nos trajo con su sacrificio y con el derramamiento de su sangre preciosa, ya el ministerio sacerdotal ya no hacía un Kippur, sino esto sí iba a ser un borramiento y un perdón absoluto de los pecados. Pero padre, entonces mire, vamos a citar varios, en el Levítico, en el capítulo 5, versículos 5 y 6, si es tan amable padre, me lo lee y es de la Reina Valera,
quiero Sí, que bueno, usted lo lea. se lo voy a leer de la Reina Valera, pero dentro de poco me da unos minutos para aclarar sobre esto que ha venido diciendo la Santísima Virgen, revelaciones particulares. Bien. Dice así, tomado de la Reina Valera, que por cierto es una de las versiones que critica Dios y la Santísima Virgen María. Aquí dice, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. ¿Qué dice padre? Perdón, no entendí bien. Confesará aquello en que pecó. Ah, ya. Y para su expiación traeré a Jehová, Dios nos llama Jehová, Yahvé, por su pecado que cometió, una hembra de los rebaños, una cordera, una cabra, como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Perdón, padre, no entendí esa última parte. ¿Qué es lo que dice? Y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Le haría cubrimiento. O sea, había un ritual en el Antiguo Testamento para perdón de pecados, ¿no? Eso lo dice el Levítico 5, versículos 5 al 6, y lo dice también el Levítico 4, 27 al 35, donde habla de toda la ceremonia que había que hacer para el perdón, para la purificación de los pecados, y en la cual había un cubrimiento de los pecados a través del sacerdote, del sacerdocio arónico. De manera que entonces en todo el Antiguo Testamento los libros sapenciales hablan de confesión de pecados, el Salmo 51 que compuso David, después vamos a hablar más específicamente de eso, sí. El Salmo 32 también, los Proverbios 28:13 del rey Salomón dicen que es importante confesar los pecados, ¿no? Pero alguien podrá decir, pero eso era en el Antiguo Testamento, ¿no? Sí. En el Nuevo Testamento ya no hay apóstoles ni hay profetas confesando pecados. Entonces, padre, Vamos a decirlo un poquito para que entiendan más ustedes, hijos. Si es necesario confesar, el rey David, a raíz de su pecado, compuso ese pecado de adulterio que cometió contra Betsabé. Entonces compuso y dijo, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu gran corazón borra mi falta, que mi alma quede limpia de malicia, purifícame de mi pecado. Purifica mi pecado. Padre, ahorita más adelante vamos a ver claramente vamos a hablar de ese punto. Entonces dicen que en el Nuevo Testamento, en los mire como hay una transición, vamos a demostrar que hay una transición de la confesión de pecados desde el Antiguo, los albores del Nuevo Testamento y postrimerías, o ya cuando la iglesia está fundada. Entonces, padre, si es tan amable, quisiera que usted leyera Mateo 3:6, aquí en esta misma Biblia. En esta misma Biblia Que Reina tengo que Valera. decirle que la Virgen María dijo estas palabras, ¿no? Que leyéramos Biblias católicas, porque habían versiones de Biblia que como lo dice la Santísima Virgen María, donde le arrancan, donde le quitan capítulos y versículos completos. Es la palabra que utiliza la Virgen María. Dice que ojalá que sea de la traducción de la Vulgata o del hebreo o del arameo antiguo. Padre, entonces Mateo 3:6, ¿no? Sí. En la versión Reina Valera, que en la de Jerusalén dice igual y en la nuestra Biblia también dice igual. ¿Qué dice, padre? En el tiempo de San Juan Bautista, decía así, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. O sea, San Juan Bautista los bautizaba, pero cuando confesaban sus pecados. O sea que ¿ha habido alguna parte de la Sagrada Escritura entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que diga que no se deben confesar los pecados? No. Entonces, padre, quisiéramos saber si Marcos dice algo al respecto. Entonces, quisiera pedirle el favor. Marcos en la Reina Valera, en el capítulo 1, ¿no? Capítulo 1. Versículo 5. ¿no? Versículo a ver 5. si es que solamente fue a Mateo que se le ocurrió escribir eso, o Marcos también tiene algún aporte al respecto. Dice así, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán,
confesando sus pecados. Yo creo que los dos evangelistas son extremadamente claros, ¿no? Muy claros. Cuando la gente acudía a Juan el Bautista en un sentido de conversión, oyendo su mensaje, ¿no? Era necesario, y lo explica claramente la palabra del Señor, confesar sus pecados. Esto lo que está haciendo el doctor Raúl Contreras se llama apologética, defender realmente nuestra fe, y en eso deberíamos nosotros profundizar mucho. Casualmente hemos estado dando unos talleres de apologética, pero aquí me gusta totalmente esta manifestación de fe del doctor Raúl y también quien le acompaña a su esposa, a su hija, porque estamos hablando de un tema que es vital, vital para nuestras vidas y que necesitamos para vivir nuestra vida. ¿Cuál buscamos? Padre, mire, quisiera resaltar para terminar esta pregunta, ¿no? Entonces vemos cómo en el Antiguo Testamento y cómo en el comienzo del Nuevo Testamento la confesión de pecados sigue vigente, vigente. En ninguna parte dice, oye, se acabó la confesión de pecados. No, y hay algo importante, ¿no, Sí. doctor? Y no tiene élite, ¿no? No, absolutamente Es para todo el mundo, ¿no? Incluyéndome a mí, siendo sacerdote. Ya vamos a hablar también de eso, Bueno, padre, exactamente. Pero quisiera que usted me leyera de aquí de la Biblia de Jerusalén, y esta Biblia de Jerusalén la vamos a necesitar porque en la Reina Valera el libro que vamos a hablar no está, porque este libro es del segundo canon, deuterocanónico, se llama el libro del eclesiástico, pero que han empezado a darle una importancia Pero que está dentro de la lista de los cánones. de los cánones, bíblicos. tanto nuestros hermanos judíos ortodoxos como judíos mesiánicos, ¿no? Y ya muchas denominaciones de la Reforma están dándole importancia a este libro eclesiástico por dos razones. Porque este libro fue escrito 2 siglos antes de Cristo, Padre. Y segundo, porque es un libro que se tiene los originales 100% en griego y el 60% original en hebreo. Sí, así es. Entonces, es un libro que da un testimonio, ¿no? Un testimonio y una autoridad histórica que no tienen muchos libros en la Sagrada Escritura. Entonces, quisiera, Padre, que usted me leyera Eclesiástico, capítulo 4, versículo 26. Capítulo 4, versículo 20. Ahí vamos. No te avergüences de confesar tus pecados. Uy, sonó una piedra. No te avergüences de confesar tus pecados. No te opongas a la corriente del río. Bueno, Padre, claro, no. más claro no canta un gallo, como decimos en el refrán popular. Claro. Entonces yo creo que con eso dejamos claramente definido la primera pregunta. Ahora, Hay una realidad sacramental en modelo profético en el Antiguo Testamento. Y en la renovación de la nueva alianza. Y además hay que decirles algo, hijos. No se dan cuenta ustedes los que hemos experimentado estas bondades del sacramento instituido por el Señor. Cuando usted se acerca a la confesión, usted va pesado, y cuando usted confiesa y recibe la absolución, parece mentira. Por poder de Dios, usted sale liviano, lleno de gozo, de alegría ante todo esto que estamos viviendo. Dígame, doctor, ¿qué más seguimos buscando? No, pues sigamos a la segunda pregunta, padre, porque pregunta. yo creo que la primera Ya está respondida, y además, padre, le voy a decir una cosa. Fue tanto los versículos que encontré en la Sagrada Escritura que hablaban... Perdón, padre. Fue tanto los versículos de la Sagrada Escritura que hablaban de la confesión del pecado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que tuve que hacer un verdadero trabajo didáctico para poder escoger los que a mi juicio, ¿no?, daban un mensaje más claro. Pues yo estoy como profesional, doctor, me gusta esta parte porque así nuestra gente, nuestra fe, nuestros católicos se dan cuenta que no tan solo esta doctrina debe defenderlo a los sacerdotes, sino que Dios le bendiga por haber tomado la batuta en esta parte de la apologética de la doctrina de nuestra fe católica, que es muy bueno que la haya tomado. Vamos a hacer una segunda pregunta, doctor. Ajá. Doctor, dicen los seguidores de la iglesia fundada por la señora Elena White
que una vez que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador personal, ya somos salvos. Estamos en gracia, exentos de pecado. Dice, ¿qué dice usted, doctor? Estamos en su conocimiento, sin embargo, estaré preparado para también mostrarle algunas cositas. Bueno, padre, digamos que hay algo de verdad, pero la verdad no es completa. Cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador y Rey de nuestras vidas, sí, estamos salvos, ¿no? Estamos salvos, entramos a la gracia que el Señor consiguió con su muerte en la cruz y el derramamiento de su sangre preciosa, claro que sí, tenemos comunicación con el Señor, pero lo que no es cierto es que estemos exentos de pecado, ¿no? Sí. Lo que no es cierto es que estemos exentos de pecado. Y Padre, quisiera que si usted fuera tan amable y me leyera Romanos 7, perdón, del 17 al 20. Romanos 7 del 17 al 20. Acá. Ujú. Seguimos por acá. Sí. Entonces tenemos lo siguiente, Romanos 17, del 17 al 20. Pero en realidad no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Pues bien, yo sé que nada bueno hay en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo. Pues, puesto que no hago el bien que quiero, sino obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy quien actúa, sino el pecado que habita en mí. Bueno, aquí, Padre, para terminar pudiéramos leer el versículo 24 que está más adelante de Pablo o de Saulo a los romanos, como ¿Cómo dicen. no? Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias que nos lleva a la muerte. Muy bien. Bueno, Padre, entonces, y para terminar, voy a leer algo de aquí de Santiago, de la epístola del apóstol Santiago, que dice así, Santiago 1, 14, 15, tomado de la Reina Valera, ¿no? Dice acá, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. A ver, entonces la conclusión es muy clara. Después de que hemos sido bautizados, Padre, ¿no? Y entramos a ser hijos de Dios y a ganar la gracia del Señor, hay algo en nuestra naturaleza humana que nos hace proclives al pecado, ¿no? Sí, que es Eso, la mancha, la mancha del pecado la original. huella anéxica que llamarían los psicólogos. Exactamente. Digamos, la concupiscencia es como la tara genética que Satanás puso para que viviésemos en desobediencia de las leyes de Dios, ¿no? Entonces, por eso el Señor instituyó la confesión, modificó la confesión en la nueva alianza para que fuera un sacramento en el cual se otorgara el perdón por aquellos pecados que eran cometidos después del bautizo, ¿no? Y lo instituyó como un sacramento, como un signo interno para que recuperáramos nuevamente la gracia con Dios, porque nuestra naturaleza, como lo dice Pablo a los romanos, como lo dice Santiago y como lo dice David en el Salmo 51, en el versículo 7, que dice, pecador me concibió mi madre, hablan claramente que hay una naturaleza humana proclive al pecado, concupiscente se llama esa palabra, que estamos proclives al pecado porque sí somos salvos, pero no somos santos, Padre. Porque a raíz de la naturaleza quebrantada, la gracia de nuestros primeros padres, ¿no? Esa desobediencia quedó marcada. Correcto. Quedó marcada. Señor. Yo creo que por eso hemos dado por terminada de responder la segunda pregunta, Padre. Bueno, vayámonos a la tercera. Ajá, correcto. Muchos dicen que solo se necesita ir al culto, orar a Dios en el interior de su ser, darle gracias, hacer mortificación, pagar los diezmos para la justificación. ¿Y cuál es su opinión?
Padre, podemos leer un otro versículo de la Biblia y pedir la opinión del Señor. Sí, cómo no. Aquí está. ¿Qué leemos, doctor, para Quiero leer aquí Lucas? aquí está, Padre. Y creo que lo leyamos, Sí. que lo leyamos de la Reina Valera, el capítulo... Aunque vuelvo a decirle, Sí, ¿no, sí, doctor? claro, Tengo que sí. hacerle salvedad que el mismo Jesús y la Santísima reclaman, ¿no? Reclaman. Dice, porque esas Biblias cercenan capítulos y libros completos. Y nos dicen, no lean ese tipo de Biblias, ¿no? Del 10, Padre, capítulo 18, del 10 Al fariseo y el publicano. y al 14, del 10 al Sí. 14, Padre, y pongámosle mucha atención a esto que dice el Señor Jesús. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto de pie oraba consigo mismo, ¿Oraba con qué, Padre? consigo mismo, Consigo mismo, o sea, en el interior de su ser, ¿no? en el interior de su ser. Ajá. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y continuó diciendo, ayuno 2 veces a la semana. Ajá, hace mortificación. Sí. Ujú. Doy diezmo de todo lo que gano. Ah, daba el diezmo también. Sí, da Ajá. diezmo todo. Más el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecado. El publicano estaba ¿qué? ¿Diciendo o estaba en su interior? Estaba diciendo. Y cuando uno dice algo, ¿qué está La haciendo? verdadera tradición es, ten misericordia, Señor, que soy Pecador. Por eso es la Sí, queja que hay. ¿Ves? pero afortunadamente esta palabra no la cambiaron, Padre. Dice, el publicano Estaba estaba, diciendo. se golpeaba el pecho, Sí. golpeaba el pecho como Ajá. nosotros los católicos. ¿Y qué era lo que decía? Diciendo. Dios, sí, Estaba diciendo, él no estaba pensando, él no estaba orando consigo mismo ni con Dios directamente. sino diciendo. Diciendo, o sea, estaba Totalmente. confesando su condición, su indignidad fundamental, su condición pecadora. ¿Cuál es la conclusión que saca el Señor de eso? Dice, os digo que este descendió a su casa justificado. O sea, el publicano. ¿El publicano o el justificado? Sí. O sea, ¿quién fue Antes que el otro. el que confesó? ¿El publicano o el fariseo? El publicano confesó que era pecado. ¿Quién fue el que fue justificado, el publicano o el fariseo? El publicano. ¿Es claro el Señor? Es clarísimo. y él lo está Entonces diciendo hay una y conclusión, todo. Padre. No sé si usted me la permite y está de acuerdo conmigo. Dios no acepta juicios de autojustificación moral. Yo no puedo justificarme conmigo mismo. ¿Por qué? Porque los humanos somos muy dados al engaño, somos muy dados al autoengaño. Y decir uno que en su interior encontró la voz de Dios y que Dios lo justificó sin tener ningún signo de arrepentimiento, ningún signo de humildad y no revelando la contrición de corazón, sino apelando a Dios en su interior y justificándose uno mismo, Dios no acepta juicios de autojustificación moral. Y hay otra razón, doctor. Otra razón que es bueno dejarla aquí clarito. Eso de que yo me confieso aquí en mi interior con Dios, como lo vimos aquí en la parábola del publicano y el pecador. O me confieso con un Cristo, como algunos dicen. O me voy al Santísimo y me confieso, ¿no? Entonces eso es faltarle el respeto a la divinidad, a la misericordia del Señor. ¿Por qué? Porque a Zacarías le pasó. Zacarías, cuando entró al templo a ofrecer la ofrenda para la purificación, para la expiación de los pecados, el papá de San Juan Bautista, se encontró con el arcángel Gabriel, que es pura divinidad. ¿Y qué le dijo el arcángel? Por haber dudado te quedas mudo. ¿Qué tal que si